Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ya. Vamos a continuar haciendo un repasito, especialmente sobre las enzimas que catalizan estos dos procesos para poder comprender cómo es que se regula el metabolismo del glucógeno. Hemos indicado que si nosotros consumimos carbohidratos en elevada concentración, esto incrementa los niveles de glucosa en la sangre, que posteriormente va a trasladar a dos tejidos, ¿no? A través de sus transportadores. En este caso, a través de GLUT4 va a entrar a músculo y a través de GLUT2 principalmente a hígado. Porque en estos dos tejidos se inicia ese proceso biosintético. Inmediatamente ingresa la glucosa para evitar que vuelva a salir de la célula, tiene que fosforilarse. Y en este caso entra la vía glucolítica a transformarse en glucosa 6-fosfato. Sabemos muy bien, si es en músculo, esto se lleva a cabo por la hexocinasa. En cambio, en hígado es otra enzima la que hace ese proceso de fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato, y acá tendríamos a la glucoquinasa. Dos enzimas importantes entonces que están participando en este proceso biosintético de lo que es el glucógeno, y por tanto debemos indicar de que acá necesitamos y requerimos de la vía glucolítica para generar esa molécula que en este caso va a iniciar este proceso de ingresar al metabolismo del glucógeno, que vendría a ser la hexoquinasa transformando en glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Entonces, glucosa 6-fosfato necesita mutar su fosfato de la posición 6, como vemos acá. No sé por qué la pluma no me funciona, chicos, tengo siempre ese problema. A ver, vamos a volver a... Ahora sí. Entonces, decíamos que necesitamos esta molécula que se ha formado en la vía glucolítica, que es glucosa 6-fosfato, transformar a glucosa 1-fosfato. Está mutando el fosfato de la posición 6 a la posición 1. ¿Y quién hace esa reacción? Es esta enzima, la fosfoglucomutasa, ¿ya? Está haciendo que haga una reacción reversible, y al revés, sabemos muy bien que cuando el glucógeno se degrada, el producto en su mayoría es glucosa 1-fosfato, y también produce glucosa libre, como ya explicamos en la clase anterior, ¿no? Y para ingresar ya sea al músculo o en este caso a la vía glucolítica para generar energía, se tiene que transformar en glucosa 6-fosfato. Y esta va a entrar ¿a dónde? A la vía glucolítica, ¿no es cierto? En cambio, en hígado, esta molécula va a ir a transformarse en glucosa libre a través de la glucosa 6-fosfatasa, y es el hígado quien transporta a través de este tejido a la circulación, y la circulación a los diferentes tejidos para que sea utilizada como fuente de energía, principalmente a los tejidos glucodependientes, ¿sí? Entonces estamos en glucosa 1-fosfato. Posteriormente esta, por la UDP glucosa pirofosforilasa, se transforma en UDP glucosa, que si hay una secuencia preformada de glucógeno, va inmediatamente a actuar la glucógeno-sintasa polimerizando las unidades de glucosa sobre esta secuencia iniciadora y formar el enlace glucosídico alfa 1,4. Estoy hablando de la enzima glucógeno-sintasa, ¿no?, que hace ese proceso. En el caso de que el organismo haya agotado completamente el glucógeno, necesitamos a la glucogenina, esta proteína que inicia ese proceso de generar ese cebador para que le dé esa señal a esta molécula de glucógeno sintasa que es la enzima, y posteriormente va a iniciar ese proceso de polimerización de unidades de glucosa formando el enlace glucosídico alfa 1,4.
Sabemos muy bien que la estructura del glucógeno es una estructura ramificada y acá necesitamos la enzima ramificante que va a generar ese proceso de generar esos enlaces alfa 1,6. De esa manera, ¿qué hemos hecho? Hemos formado la estructura que en este caso es el glucógeno, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de ayuno o en una situación de ejercicio intenso? En situaciones de ayuno, pues necesitamos liberar glucógeno, en este caso, el glucógeno a través de liberar glucosa y hacer que se envíe a los diferentes tejidos, principalmente si es a nivel de hígado, ¿no es cierto? Entonces, la enzimita que hace ese proceso es la fosforilasa. Está haciendo un proceso de fosforólisis, que quiere decir incorporando una molécula de fosfato y a través de eso clivando el enlace alfa 1,4 y liberando la glucosa 1-fosfato. Pero esta estructura no es netamente lineal, ¿no? Tiene también ramificaciones. Entonces acá la enzimita que está generando ese proceso de ramificación sería, primero tenemos a la glucanotransferasa, la que transfiere, en este caso 7 unidades o 3 unidades que quedan de esa ramificación, y finalmente la enzima desramificante, que es la que corta ese enlace alfa 1,6 y a través de esa reacción está produciendo glucosa. Entonces, hemos producido glucosa y glucosa 1-fosfato. Si es en músculo, si es glucosa, tiene que todavía fosforilarse, producir glucosa 6-fosfato y eso entrar a la vía glucolítica. En cambio, si necesita en el hígado liberar glucosa, tiene que ser desfosforilada por la glucosa 6-fosfatasa y de esa manera producir glucosa libre. No olvidemos que esta glucosa 6-fosfato también puede ingresar a otras vías, por ejemplo, a la vía de las pentosas, ¿no? Hemos indicado ya en músculo va a ingresar a la vía glucolítica a producir energía. Y en el caso de hacer gluconeogénesis, pues en el hígado, ¿qué es lo que va a pasar con esta glucosa 6-fosfato? Se va a transformar en glucosa y de esa manera el organismo está elevando los niveles de glucosa en sangre, principalmente en ayuno, ¿ya? No sé por qué está acá, me he confundido porque todo esto ya hemos visto. Bueno, entonces continuando, a nivel de lo que es, estaba mejor esta diapositiva, pero es lo mismo, no sé por qué me he confundido de diapositiva. Bueno, la regulación de este proceso necesita de dos enzimas importantes, la glucógenosintasa, que es la enzimita que está implicada en ese proceso biosintético, y la glucógenofosforilasa, que es la enzima que está implicada en ese proceso de degradación. Entonces, estas dos enzimas se regulan por dos procesos, por procesos alostéricos y por procesos de fosforilación. Cuando digo proceso alostérico, si recordamos en el tema de hemoglobina, esta proteína es una proteína alostérica, ¿verdad? Cambia su estructura a dos estados, el estado relajado y el estado tenso. Entonces, el estado relajado normalmente es el estado activo, en cambio el estado tenso es el estado inactivo. Y hay moléculas que en este caso van por ejemplo, en el caso de la glucógenosintasa, la molécula que transforma el estado tenso al estado relajado para que esta enzima se active es la glucosa 6-fosfato. Entonces, incrementan los niveles de glucosa 6-fosfato, pues sabemos muy bien que esto viene de la fosforilación de glucosa, ¿no es cierto? Y va a entrar a la vía glucolítica una parte a degradarse, pero si hay bastante glucosa 6-fosfato, esto estimula a que se empiece el proceso de biosíntesis de glucógeno y la glucosa sea almacenada en forma de este polímero. Lo mismo en el caso de la fosforilasa, también esta es una enzima alostérica, entonces tiene esas dos formas, la forma relajada y la forma tensa. Entonces,
en los efectos alostéricos son moléculas que van a generar estos cambios conformacionales en estas enzimas de hacer de que el estado tenso se transforme en el estado relajado, y cuando ya no quiero que se active, pues el organismo transforma a través de la unión de otras moléculas el estado relajado en el estado tenso. Ojo, estas enzimas, en el caso de la glucógeno-sintasa fosforilada, es inactiva, en cambio la glucógeno-fosforilasa, cuando está fosforilada, es activa. Y esos procesos de fosforilación, ¿quiénes hacen? Las hormonas. ¿De qué hormonas estoy hablando? De la insulina, estoy hablando del glucagón, de la adrenalina y de la noradrenalina. Entonces, en resumen, la regulación del metabolismo del glucógeno se lleva a cabo a través de la regulación de enzimas, que son dos importantes en la biosíntesis, la glucógeno-sintasa, en la degradación, la glucógeno-fosforilasa, y estas pueden estar reguladas alostéricamente y de manera hormonal a través de procesos de fosforilación. En el caso de la glucógeno-sintasa, la insulina activa a esta enzima, en cambio el glucagón, adrenalina, noradrenalina inactiva. En el caso de la glucógeno-fosforilasa, la insulina la inactiva, en cambio el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina activan a esta enzima. Luego vamos a explicar más a detalle, ¿ya? Entonces, dos principales enzimas que regulan estos procesos a nivel del metabolismo del glucógeno. Es igual que en el caso de la glucólisis. Si la glucólisis se activa, la gluconeogénesis es inactiva, y en este caso lo mismo. Si el proceso biosintético de síntesis del glucógeno en este caso está activo, la enzima que va a estar activa es la glucógeno-sintasa, ¿no es cierto? En cambio, en el proceso de degradación, cuando yo estoy en un estado de ayuno, la enzima que se activa es la glucógeno-fosforilasa. Dos mecanismos dije anteriormente que regulan este proceso. Los mecanismos alostéricos son aquellos que van a transformar los estados del estado tenso en estado relajado o del estado relajado en estado tenso. Y la modificación covalente se refiere a los estados de fosforilación. Si esta enzima está fosforilada, es inactiva. En cambio, si esta enzima, la glucógeno-fosforilasa, está fosforilada, esta enzima es activa. Ya vamos a entonces describir esos mecanismos por los cuales estas enzimas se activan. Acá vemos a la glucógeno-sintasa, ¿no? Tiene dos formas. La forma B, que vendría a ser la forma inactiva, y la forma A, que viene a ser la forma activa. Si yo tengo, en este caso, falta de glucosa, estoy en ayuno, eso va a hacer de que inmediatamente mi organismo estimule la secreción de glucógeno, ¿verdad? Y el glucógeno vía AMP cíclico lo que hace es activar a la proteína quinasa de tipo A. Y esta quinasa va a ir a fosforilar a esta enzima. Por tanto, si la fosforila, esta enzima está inactiva. Si inactivamos a la glucógeno-sintasa, se está inhibiendo la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Al contrario, la insulina, ¿qué es lo que hace? Secreta una proteína que es la fosfatasa, estimula la expresión de esta proteína que es la fosfatasa. Las fosfatasas, ¿qué hacen? Hacen procesos de desfosforilación, ¿ya? Y inmediatamente esta entonces va a tener como blanco a la glucógeno-sintasa. La desfosforila y la transforma en esta forma activa, y por tanto la insulina, ¿qué está haciendo? Activando ese proceso biosintético del glucógeno.
¿Ya? Entonces, ahí vemos en este proceso que hay procesos de fosforilación y desfosforilación. Si nosotros hacemos un resumen de lo que acabo de indicar, pues 3 enzimas principalmente, la en este caso el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, vía siempre AMP, activan a qué enzima, a la glucógeno fosforilasa. Y en el músculo, cuando el nivel de AMP incrementa, esto activa ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que si AMP incrementa, el contenido energético en el músculo es bajo. Por tanto, ¿cuál es la molécula que va a generar energía? Es la glucosa. Necesito liberar glucosa. ¿Y a través de qué proceso voy a hacer eso? Degradación del glucógeno. Y la enzimita va a transformar el glucógeno entonces por fosforólisis en glucosa 1-fosfato. Y esto va a ingresar a la vía glucolítica. Ojo, quiero al contrario, más bien bajar los niveles de glucosa en sangre y hacer de que la glucosa que está elevada en el organismo, pues ya sabemos, se transforma en glucosa 6-fosfato, esto en glucosa 1-fosfato, y ¿qué estamos yendo a hacer? Ese proceso biosintético. Y en este proceso biosintético, la enzimita que activa este proceso es la glucógeno sintasa. ¿Y quién activa esta? Ya dijimos, la insulina. Entonces, en conclusión, cuando los niveles de glucosa suben, se activa el metabolismo biosintético del glucógeno y la hormona que estaría activando este proceso sería la insulina. Al contrario, en situaciones de ayuno, necesitamos aumentar los niveles de glucosa. ¿A partir de qué lo vamos a hacer? A partir de la degradación del glucógeno hepático. Y a nivel hepático, algo importante que debemos indicar, la hormona que actúa es el glucagón. En cambio, en músculo no. ¿Por qué? Porque no tiene receptores para esta hormona músculo. Pero en hígado también puede actuar, en lugar de glucagón, en músculo, ¿quién actúa? La adrenalina o epinefrina. Y a nivel de hígado también puede actuar la epinefrina, ¿ya? Bueno, ahí tenemos entonces el mecanismo de cascada que se lleva a cabo cuando, en este caso, los niveles de glucosa son bajos. ¿Qué secreta en este caso el páncreas? Glucagón. ¿Y qué secretan la corteza de las suprarrenales? La adrenalina. Estos dos actúan de la misma manera, se unen a su receptor, en el caso de la adrenalina a los receptores beta, en el caso del glucagón a su receptor, y sabemos muy bien que la unión de esto activa una proteína GS. GS va a ir a activar a esta enzima que es la adenilato ciclasa, enzima que transforma el ATP en AMP cíclico segundo mensajero, ¿sí? Y este AMP cíclico va a activar a una proteína quinasa A. La proteína quinasa A lo que va a ir a hacer es fosforilar la glucógeno-sintasa y transformar entonces en una glucógeno-sintasa de tipo B, que en este caso es fosforilada y es inactiva. Por tanto, ¿qué se está inactivando en este caso, chicos? ¿Qué se inactivaría en relación al metabolismo de glucógeno? ¿Aló? La glucosa sintasa. Se inactiva la glucógeno sintasa. ¿Y qué estamos inactivando? ¿Qué proceso? La síntesis de glucógeno. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que hacer mi organismo? Activar la degradación. Y por tanto, el mecanismo de inactivación de la glucógeno sintasa sería a través de ese proceso. Al revés, si yo estoy
en una situación de alimentación, ¿qué va a pasar con mis niveles de glucosa? ¿Suben o bajan? Suben, ¿verdad? En ese caso, altos niveles de glucosa, una parte va a entrar a la vía glucolítica a generar energía porque es el mecanismo mediante el cual disminuyen los niveles de glucosa, y otra parte va a ir a sintetizar glucógeno. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Activar a esta enzima, ¿verdad? Activar a la glucógeno sintasa. Transformar de la forma B en la forma A. ¿Y cómo hacemos? Por procesos de desfosforilación. ¿Y quién hace eso? Una fosfatasa. ¿Quién estimula la expresión de esa fosfatasa a nivel genético? Es la insulina. Entonces, ¿qué está haciendo? En conclusión, la insulina desfosforilando a esta enzima y por tanto activándola. ¿Y qué se va a activar? La biosíntesis del glucógeno. Entonces, a nivel de esta enzima, a nivel hormonal, ya hemos explicado quiénes son los que inhiben la síntesis del glucógeno, la adrenalina, el glucagón. ¿Quiénes son los que activan en este caso la insulina? A nivel alostérico, hace rato ya les indiqué, la glucosa 6-fosfato se juega un rol muy importante en este proceso. En realidad, esta molécula lo que hace es unirse a esta enzima y transformar el estado tenso en el estado relajado y por tanto estaría activando ese proceso de síntesis del glucógeno. Dicho de otra manera, activando ¿a quién? A la glucógeno sintasa. ¿Ya? Entonces, efecto alostérico, no olviden, es transformar el estado tenso en el estado relajado y esta enzima relajada es activa. Al contrario, se une a la glucógeno sintasa el calcio y lo que va a hacer es transformar esta forma activa en una forma inactiva porque está transformando el estado relajado en el estado tenso. Y esta enzima en el estado tenso, ¿cómo es? Inactiva. Eso significa que si yo tengo elevadas concentraciones de calcio, pues necesito generar contracción, ¿verdad? Y si necesito generar contracción, en este caso, pues necesito producir, liberar glucosa porque no tengo, estoy en ejercicio intenso. ¿Y esto a través de qué lo voy a hacer? A través de la degradación del glucógeno y esos niveles de glucosa al entrar a la vía glucolítica ya conocemos que están yendo a producir ATP, ¿ya? Y también en este caso el glucógeno cuando se encuentra en elevadas concentraciones, porque si no tendría que el hígado almacenar y en este caso pues eso también es dañino, estaría inhibiendo a la glucógeno sintasa y de esa manera evitándose ese proceso biosintético, ¿sí? A nivel muscular, en este caso, el calcio juega un rol muy importante, ya hemos explicado, músculo no tiene receptores para glucagón, pero sí presenta receptores para la adrenalina. Entonces se une adrenalina a su receptor, activa la adenilatociclasa, esto está transformando el ATP en AMP cíclico. Sabemos muy bien, el AMP cíclico va a ir a activar, ya dijimos, a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A lo que hace es ir a fosforilar proteínas y en este caso está fosforilando a la glucógeno sintasa. Si esta está fosforilada, ¿cómo está? ¿Está activa o está inactiva, chicos? Está inactiva. Inactiva. Entonces, adrenalina, ¿qué está haciendo? Inhibiendo la biosíntesis de glucógeno a nivel muscular. Al contrario, pues el calcio lo que tiene que hacer es activar a esta proteína, ¿cómo se llama? Quinasa A, y ese proceso va a ir a fosforilar a esta y estamos evitando de esa manera el proceso biosintético del glucógeno. Más bien, la insulina va a ir a activar la producción de glucosa 6-fosfato y esto sabemos muy bien que lo que hace es activar a la fosfatasa y la fosfatasa, ¿qué está haciendo? Desfosforilando a esta enzima, transformando ¿en qué forma?
en la forma activa y por tanto activando ese proceso biosintético. Otro mecanismo mediante el cual podemos regular la acción de la fosfatasa, en este caso, es a través de la transformación del inhibidor de las fosfatasas. En este caso, el inhibidor a través del proceso de fosforilación se va a activar. Y ese proceso de fosforilación, al activar a este inhibidor, pues va a ir a inactivar a la fosfatasa. Por tanto, si la fosfatasa no está activa, esta enzima va a permanecer en el estado fosforilado. Y si está fosforilada, esta enzima está inactiva. Entonces, dos mecanismos por los cuales la adrenalina puede regular esto. Uno a través de la proteína quinasa, la activación de esa cascada, y otra es a través de la activación del inhibidor de la fosfatasa que está inhibiendo a esta enzima, y si esta enzima está inactiva, la glucogenosintasa va a estar en su forma inactiva. En conclusión, la epinefrina a nivel muscular actúa vía calcio y este proceso está inhibiendo el metabolismo biosintético del glucógeno, es decir, está inhibiendo a la glucogenosintasa. ¿Qué pasa con la glucogenofosforilasa? Esta es la enzima que regula la glucogenólisis, la degradación. Esta enzima también se regula por esos dos procesos alostéricos y modificaciones covalentes. Cuando digo modificación covalente me refiero a procesos de fosforilación. Y cuando digo procesos alostéricos me refiero a que estas enzimas están en dos estados. El estado tenso y el estado relajado. En el estado tenso, las enzimas son, no olviden, inactivas, ¿ya? En cambio, en el estado relajado, las enzimas son activas, ¿no? Relajados son activas. En este caso, el AMP pregunto, en el caso del AMP, chicos, esto estaría activando o inhibiendo esta enzima, ¿ves? Lógicamente pensamos, AMP está incrementando los niveles de energía, o más bien me está diciendo que está bajando los niveles de energía. Se incrementa AMP. ¿Ah? Está bajando los niveles de energía. El contenido energético es bajo. Por tanto, ¿necesito aumentar los niveles de glucosa? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué proceso en el hígado? Aumento los niveles de glucosa. En este caso, de este capítulo. ¿Qué voy a activar? La glucogenólisis, ¿verdad? Es decir, que estoy activando la degradación del glucógeno. ¿Qué enzimita tengo que activar? La glucogenofosforilasa, porque esta es la que regula ese proceso, ¿ya? Entonces, a nivel de la glucogenofosforilasa, los efectos van a ser al contrario. Si bien la glucosa 6-fosfato activaba la glucogenosintasa, en cambio, la glucosa 6-fosfato va a inhibir a la glucogenofosforilasa. De la misma manera, si hay mucho ATP, ¿necesito aumentar los niveles de glucosa en sangre, chicos? ¿Ah? No. No. Entonces, ¿qué tengo que evitar? La glucogenólisis, ¿verdad? Tengo que evitar que esta enzima se active. La tengo que inactivar. Y para eso, ¿en qué estado la tengo que transformar? En el estado tenso. Entonces, se une el ATP a esta enzima o la glucosa 6-fosfato, inactivan alostéricamente esta enzima. Si esta enzima está en el estado tenso, no se puede fosforilar. Y si esta enzima no está fosforilada, no está activa. Entonces, si han comprendido los mecanismos, cómo actúan insulina, glucagón y adrenalina, pregunto, ¿insulina va a activar o inactivar a esta enzima?
La va a activar. Inactiva. No, la inactiva. Porque esta enzima, si no está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. ¿Y quién hace que se active la fosfatasa? La insulina. Si la fosfatasa está activa, ¿qué está haciendo? Desfosforilando. ¿No es cierto? Esta va a ir a desfosforilar. Si esta enzima está desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. En cambio, el glucagón, la adrenalina en hígado, porque tiene los dos receptores, y adrenalina solo en músculo, activan vía AMP cíclico a la proteína quinasa A. ¿Y esta proteína quinasa A qué enzima va a ir a fosforilar? A la glucógeno fosforilasa. Si esta está fosforilada, ¿es activa o inactiva? ¿Ah? Activa. Activa. En conclusión, la adrenalina, el glucagón, ¿activan o inactivan la degradación del glucógeno? Activa la degradación del glucógeno. Muy bien. ¿Y la insulina? Inactiva. ¿Verdad? Inactiva. Y ahí les muestro en esta diapositiva, vamos a pasar rápidamente los dos estados de la fosforilasa. Aquí la forma R, ¿qué estado es? Relajado. Y si está relajada esta enzima, ¿es activa o inactiva? Activa. Activa. Y ojo, esa es la forma A de esta enzima. Tiene dos formas entonces. La forma B es la forma tensa. Aquí dice tensa. Y si esta enzima está tensa, no va a poder ingresar al sitio activo su sustrato. En este caso es el glucógeno. Y si no puede entrar a su sitio activo, pues esta enzima no puede hacer ese proceso de catálisis. ¿Está claro? Entonces, dos formas de la fosforilasa. La forma A y la forma B. Y ya hemos explicado esto, voy a pasar más rápidamente. El efecto alostérico, ya sabemos, es hacer el cambio de la forma tensa en la forma relajada. ¿Quiénes hacen ese proceso, en este caso, de transformar la forma tensa en la relajada? Es el AMP a nivel muscular. Y quien hace de que esta enzima pase del estado relajado al estado tenso es el ATP y la glucosa 6-fosfato. Eso en músculo. En hígado es otra molécula la que hace ese efecto, es la glucosa. No olvidemos entonces. La glucosa, pregunto, esta enzima glucógeno fosforilasa está transformando el estado tenso en estado relajado o el estado relajado está transformando en el estado tenso. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Puede repetir la pregunta? En hígado la glucosa hace un efecto alostérico. Transforma la glucógeno fosforilasa ¿en qué estado? ¿En estado tenso o en estado relajado? Esa es la pregunta. Tenso. Tenso. Por eso puse el circulito en la T. ¿Qué hace con esta enzima? Se une a su sitio alostérico y la transforma en el estado tenso. Y por tanto, tensa esta enzima, ¿cómo está? Inactiva. Entonces vemos ahí el ATP, la glucosa 6-fosfato. En el músculo están haciendo ese efecto, transformando esta enzima en estado tenso. En cambio, en hígado, la que transforma esta enzima en estado tenso es la glucosa. Y lo que activa viene a ser el AMP. Se une a la enzima y transforma el estado tenso. ¿En qué estado? En este caso el AMP, relajado. En conclusión, la degradación del glucógeno alostéricamente
¿Por qué molécula se activaría? El AMP. Al contrario, la degradación por el incremento de qué molécula se inactiva en el músculo, ATP y glucosa 6-fosfato. Y en hígado, ¿quién sería? El incremento de qué? De glucosa. Y es lógico, ¿no? Si hay mucha glucosa, no necesito degradar glucógeno. ¿Qué va a ir a hacer esto? Más bien activar el proceso biosintético, ¿ya? Bueno, algo muy importante que esta enzima glucógeno fosforilasa pues se modifica a través de procesos alostéricos, tiene que estar en el estado relajado y cuando está en el estado relajado esta enzima recién se puede fosforilar. Entonces no olvidemos, necesitamos el efecto alostérico para relajar a la enzima y esta enzima relajada se fosforila. Y en músculo, alguien que hace ese proceso alostérico en la glucógeno fosforilasa sinasa, esta proteína a nivel muscular, esta sinasa, pregunto si es fosforilasa sinasa, ¿a quién va a ir a fosforilar, chicos? ¿A qué enzima? Fosforilasa sinasa, ¿es su sinasa de qué enzima? ¿Ah? De la glucógeno fosforilasa. Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Pero para hacer ese proceso se tiene que activar. Primero, activa cómo tiene que estar relajada. Y estructuralmente esta proteína tiene 4 subunidades: alfa, beta, gamma y delta. Y esta subunidad delta es como si fuera la calmodulina, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en un estado a nivel muscular de necesidad de energía, eso quiere decir cuando estoy haciendo un ejercicio muy intenso, estoy con un estado de estrés emocional o agresión física, ¿qué es lo que yo voy a liberar cuando estoy con agresión física? Adrenalina. Cuando estoy estresada, ¿qué libero? Adrenalina. Y la adrenalina, pues, en este caso va a ir a activar o inhibir la degradación del glucógeno, chicos. Activar, ¿verdad? Entonces, esta proteína fosforilasa sinasa tiene esas 4 subunidades y la subunidad delta es como si fuera la calmodulina. Y aquí se van a unir 4 calcios y va a transformar esta enzima de la forma tensa ¿a qué forma? Relajada. Si está relajada, esta enzima recién se va a poder fosforilar. Y aquí voy a hacer una pequeña corrección en este diagrama. Solamente las serinas tiene en alfa y beta, no así en gamma y delta. Voy a borrar esto, ¿ya? No tiene ahí serinas, no hay ese proceso de fosforilación. Solamente se lleva a cabo en alfa y beta. Entonces, si esta enzima a través del calcio ha transformado su estado alostérico de tenso a relajado, esta enzima está activa, puede fosforilarse. ¿Y quién la fosforila? Su sinasa a la fosforilasa. ¿Qué sinasa sería? Fosforilasa sinasa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta enzima? Transformando a la fosforilasa B en A, fosforilándola y transformando ¿en qué forma? Activa. Y si activo esta enzima, ¿qué estoy activando, chicos? La degradación del glucógeno. Bueno, entonces, haciendo la cascada que hace esta enzima a través de este proceso, esta hormona, la adrenalina, a nivel de músculo e hígado,
En cambio, en el caso del glucagón, solo tiene receptores a nivel hepático. ¿Qué cascada se activa? Se une a su receptor, activa la proteína GS. En el caso de la adrenalina, ¿qué tipo de receptor va a ser? No olvidemos, beta 1, beta 2, beta 3. A cualquiera se una, esto activa la adenilatociclasa, eso transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué es? Es un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a ir a activar a la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A lo que está haciendo es fosforilar proteínas. Y en este caso, ¿quién es su blanco? La fosforilasa sinasa. ¿Ya? Entonces ya hemos explicado el efecto a nivel muscular, pues necesitamos que calcio active alostéricamente esta enzima, transforme la forma B en la forma A y esta se va a fosforilar. Si está fosforilada, ¿cómo está? Activa. Y si está activa, va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, transformar la forma B en la forma A. Si está activa, ¿cómo está? Fosforilada. Por tanto, ¿qué estoy activando? La degradación del glucógeno. En el caso de la insulina, si ahora ya incrementan los niveles de insulina, ya han disminuido los niveles de glucagón, de adrenalina, ¿qué va a pasar, chicos? A nivel genético esto expresa el gen de la fosfatasa. Si es así, se sintetiza esta proteína y esta proteína, ¿qué va a hacer con esta enzima? Tanto la glucógeno fosforilasa como la fosforilasa sinasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Se activa. Desfosforilar. ¿No ve? Y si desfosforilamos, ¿en qué estado están estas enzimas? Inactivas. Esta la desfosforilo y la transformo ¿a qué forma? Inactiva. ¿Ya? ¿Está claro cómo funcionan estas hormonas a nivel de la regulación? Y no olvidemos, esta cascada genera muchas hormonas. Por ejemplo, la TSH, ahí está la LH, la FSH, todas aquellas hormonas que activan el AMP cíclico tienen este mismo mecanismo, con la diferencia de que sus blancos no van a ser esta proteína, no van a ser otras proteínas, pero el mecanismo de acción es el mismo, ¿ya? Si hablamos de la glucógeno o sintasa, ya sabemos, la fosfatasa, ¿qué está haciendo? Desfosforilando esta enzima. Si esta enzima está desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Entonces, ¿qué estamos activando vía insulina? La síntesis del glucógeno. Al contrario, si va a ir a desfosforilar a la glucógeno fosforilasa sinasa y a la glucógeno fosforilasa, estas enzimas, ¿cómo están? Inactivas. Y si están inactivas, no hay degradación del glucógeno, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, si la síntesis del glucógeno está activa, ¿la degradación cómo está? Inactiva. Bueno, para resumir entonces, no olvidemos que el glucagón solamente tiene receptores ¿a qué nivel? Hígado. En cambio, en músculo vamos a tener receptores ¿para quién? Para adrenalina. En hígado también tiene receptores para adrenalina, pero músculo solamente adrenalina, no así para glucagón. Entonces, ¿quién actúa principalmente a nivel hepático regulando estos procesos? Es el glucagón y a nivel muscular la adrenalina, ¿ya? Entonces, ambos se unen a sus receptores que están incrementando la producción de AMP cíclico, esto que está yendo a activar a la quinasa A. Quinasa, ¿qué hace? Fosforila. ¿Fosforila a quién? A la fosforilasa sinasa. Transforma de la forma B en la forma A. Y si es la forma A, ¿cómo está? Fosforilada. Entonces la fosforila. Y si está fosforilada, está activa.
Y esta enzima va a ir a fosforilar la glucógeno fosforilasa. Y si está fosforilada, ¿cómo está? Activa. En este caso, ¿qué estamos activando? La degradación del glucógeno. ¿Y esto qué produce? Glucosa 1-fosfato. ¿Esto qué va a ir a hacer? Si es en músculo, entrar a la vía glucolítica. Si es a nivel de hígado, va a ser desfosforilada la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y en qué se transforma esto? En glucosa libre. ¿Y dónde va esa glucosa libre? A la sangre. Quiero evitar ese proceso en hígado degradativo. Necesito más bien activar la biosíntesis. ¿Y quién va a ir a inactivar a esa glucógeno fosforilasa? Es la glucosa. Incrementan los niveles de glucosa a nivel hepático y la glucosa inhibe la degradación del glucógeno. En cambio, a nivel muscular, sabemos muy bien, es lo mismo, la adrenalina se une a su receptor, produce AMP cíclico, esto activa la proteína quinasa A, esto va a ir a fosforilar a la fosforilasa sinasa, transformando la forma B en la forma A. Si está en la forma A, esto está lista para fosforilarse. Está entonces, al fosforilar a esta la activa, si esta enzima, esta sinasa está activa, va a ir a fosforilar a su proteína, en este caso es la glucógeno fosforilasa. Y para que esté fosforilada, ¿en qué forma tiene que estar? En su forma A relajada, así se fosforila, y si se fosforila esta proteína como está activa. Y para transformar la forma relajada, la forma tensa en la forma relajada, ¿qué necesitamos? Efectores alostéricos. Y a nivel de músculo, ¿quién es ese? El AMP. Entonces se une a esta proteína, el AMP, la transforma el estado B en el estado A, recién se fosforila y se activa. Y activándose, ¿qué está haciendo? Degradando el glucógeno. Y si se degrada, ¿su producto qué es? Glucosa 1-fosfato. Esto en músculo solo va a entrar ¿a qué vía? A la vía glucolítica. A producir ¿qué? 2 piruvatos, y esto va a ir a generar energía. Luego acetilcoenzima, ciclo de Krebs, y se oxida completamente, y eso produce en total 32 ATPs para ese proceso de contracción muscular. En cambio, repito, en hígado, esto genera incremento de glucosa a la circulación y reparte a los diversos tejidos glucodependientes, ¿sí? Ya no voy a hablar porque ya hemos hablado y explicado, solamente este diagrama está especificando que el glucagón actúa a nivel de hígado, en cambio a nivel de músculo es la adrenalina, y que la cascada es la misma, y estas dos hormonas estarían activando la degradación del glucógeno. En cambio la insulina lo que hace es inhibir, porque desfosforila estas proteínas, y estas proteínas desfosforiladas, ¿cómo están? Inactivas. En conclusión, la insulina está inhibiendo la degradación, en cambio está activando, como desfosforila también la fosfatasa que genera esta, a la glucógeno sintasa, esta como está desfosforilada, activa, y si se activa la síntesis de glucógeno. ¿Qué otros efectos tiene la insulina para promover, en este caso, el ingreso de glucosa a nivel muscular y a nivel del tejido adiposo? Sabemos muy bien que, al igual que la insulina, tiene una cascada de señalización donde a nivel intracelular, es decir, a nivel de la membrana nuclear, va a ir a actuar a través de las MAP quinasas, ¿no? Las MAP quinasas van a ser en realidad activas por una señalización diferente, y estas van a ir a actuar un rol muy importante a nivel de el ADN, expresando genes. Y en este caso la insulina va a expresar más de 100 genes. Y uno de ellos es la fosfatasa, otro es la expresión de GLUT4. Entonces, acá tenemos en esta vesícula los GLUT4, que a través de este proceso de expresión genética, la insulina ha producido esta proteína. Pero necesito, para que GLUT4 actúe, ¿esté dónde?
en la membrana. Y el mecanismo que genera la insulina es exorcitar estas vesículas a la membrana y hacer que GLUT4 se ponga a ese nivel. ¿Esto para qué? Para que cuando los niveles de glucosa están elevados, este mecanismo se active, se exorcite los GLUT4. Eso se logra como cuando la insulina se une a su receptor. No olvidemos que el receptor de insulina es un receptor que tiene las dos subunidades alfa, dos subunidades beta, es tipo anticuerpo, y es aquí a nivel de esta parte que se une la insulina a nivel de sus subunidades alfa, y ese proceso activa una serie de fosforilaciones que va a ir a activar entonces en este caso el mecanismo de exocitosis de GLUT4. Y GLUT4, ¿qué está haciendo a nivel de músculo y tejido adiposo? Que la glucosa ingrese a estos tejidos. ¿Para qué entrará glucosa al músculo, chicos? ¿Para qué va a entrar glucosa al músculo? Para generar almacenarse. Eso, para ir a almacenarse y también para generar energía. Entonces va a entrar a dos vías. ¿Cuáles son esas vías? ¿Ah? Una glucolítica. Glucólisis, sí, necesito generar energía. Y si tengo mucha energía, ¿qué voy a ir a almacenar? ¿Y en qué forma voy a almacenar? En forma de glucógeno. Estoy ahora en tejido adiposo. Esa glucosa, ¿qué va a ir a hacer en tejido adiposo? Crea calor y energía. Ya, entra la vía glucolítica. Pero va a ir a almacenarse. ¿En qué forma? En ácidos grasos y triglicéridos. Eso, va a producir, en este caso, la vía glucolítica glicerol. Va a generar piruvato. Piruvato va a ir a producir acetilcoenzima y eso va a sintetizar ácidos grasos esterificados con el glicerol. Van a producir los triglicéridos. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la insulina en músculo está activando la síntesis de glucógeno y en tejido adiposo la síntesis de ácidos grasos triglicéridos a partir de glucosa y almacenándose en forma de esas grasas. Entonces, en conclusión, ¿la insulina está activando el anabolismo? ¿Sí o no? Sí, el anabolismo, en este caso, biosíntesis de glucógeno, biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis de triglicéridos. Pero también activa la glucólisis en este caso. Ya es la única vía catabólica que la insulina activa. Lo que acabamos de indicar. Niveles de glucosa incrementan. ¿Va a ir a activar a qué hormona, chicos? La liberación por las células beta ¿de quién? Insulina. Se une a su receptor. Aquí es un receptor de tipo tirosina sinasa. ¿Qué quiere decir? Que en las subunidades beta, esta subunidad tiene varias tirosinas. Y si tiene tirosina, ¿qué tiene? OH. Y si tiene OH, ¿esto qué va a ir a hacer? Procesos a este nivel. Se va a ir a fosforilar. Hay una autofosforilación de subunidades beta a nivel de la tirosina. Y esto que va a ir a hacer un efecto docking, generando un proceso de fosforilación de varias proteínas. En este caso, ¿a qué proteína está yendo a fosforilar? Al receptor dependiente de insulina, al IRS. Si este se fosforila, pues este va a ir a generar una serie de cascadas de fosforilación. En este caso, a la fosfoinositol 3 quinasa. Y mediante esta vía va a ir, si esta está fosforilada, se activa y esto va a ir a activar la exocitosis de ¿quién? De GLUT4. Y si es así, este GLUT4, ¿qué va a hacer en los tejidos como es tejido adiposo y muscular? Captar glucosa. ¿Y glucosa dónde va a ir? A sintetizar, ¿qué cosa? En músculo. Glucógeno. Va a ir a producir a través de la vía glucolítica piruvato y
Esto ya hemos dicho, acetilcoenzima, síntesis de ácidos grasos y que va a ir a producir triglicéridos en tejido adiposo. ¿Está claro? Ojo, ¿qué otros efectos tiene la insulina? La insulina también, al igual que los GLUT4, activa, en este caso, los transportadores de aminoácidos. Y juntamente con estos, ¿qué está ingresando ahí? El potasio, el fosfato y el magnesio. Cofactores importantes. ¿Para qué? Para la vía glucolítica y para el ciclo de Krebs, no olvidemos, ¿no? Entonces, de esa manera, estos canales o estas proteínas transportadoras de aminoácidos, al incrementar los aminoácidos a nivel muscular, ¿qué están activando? La síntesis de proteínas. Entonces, la insulina es una hormona anabólica que está estimulando la síntesis del glucógeno, la síntesis de lípidos y la síntesis de proteínas. Y otra función muy importante que tiene esta hormona es a nivel de lo que es los genes, a nivel del ADN, estimula la expresión de más de 100 proteínas. Dentro de estas, la fosfatasa, el GLUT4 estimula la expresión de la glucogenosintasa, estimula la expresión de la fosfodiesterasa, la expresión de su receptor, de este receptor de la misma insulina. Entonces, la insulina estimula varios procesos, ¿ya? Y en resumen, entonces, a nivel de hígado, músculo, ¿qué hace la insulina con los hidratos de carbono? Lo que hace es estimular a nivel de músculo, ¿qué es lo que estimula? Y a nivel de hígado, la insulina, la síntesis ¿de qué? De glucógeno, porque activa ¿a quién? A la glucogenosintasa. Esta enzima también estimula la expresión de la glucosinasa y exosinasa. Y si es así, estas dos enzimas que están activando la vía glucolítica y estimula también a la enzima fosfofructoquinasa, que es parte de la vía glucolítica. Y de esa manera, a nivel de los carbohidratos, está haciendo dos procesos. Activa la glucólisis y activa la síntesis de glucógeno. A nivel del tejido adiposo, que es lo que estimula a los GLUT4, entra glucosa. ¿A qué vía entra? La vía glucolítica. ¿Eso que produce? Glicerol, piruvato. Piruvato después se transforma en acetilcoenzima. ¿Esto qué está yendo a hacer? Síntesis de ácidos grasos. Más glicerol que producen los triglicéridos. Y también a través de las lipoproteínas lipasas se van a trasladar ácidos grasos al tejido adiposo. Y para esterificar estos y producir glicerol triglicéridos, ¿qué tengo que producir? Glicerol. Y esto que produce triglicéridos. De esa manera, estas grasitas se quedan almacenadas en el tejido adiposo. No tengo glucógeno. ¿Qué va a hacer este tejido? Liberar ácidos grasos. Entonces, ¿qué se va a activar? La lipólisis a través de la hormona, en este caso, o la lipasa sensible a hormona. Esta va a empezar a degradar los triglicéridos, que va a liberar ácidos grasos, glicerol, a través de la circulación. ¿Dónde van a ir estos? A los diversos tejidos, ¿no? Y de esa manera el glicerol va a ir al hígado a hacer gluconeogénesis e incrementar los niveles de glucosa en sangre. Y los ácidos grasos puede usarlos el tejido adiposo como energía o también exportar a otros tejidos para que se utilice como fuente de energía. Y el efecto docking que hace rato les decía, ¿no es cierto? Se une a su receptor, se autofosforilan las tirosinas, este proceso fosforila a varias proteínas, dentro de esto al INR, el INR fosforilado va a ir a fosforilar a la fosfoinositol 3 quinasa y a través de este mecanismo esto va a ir a activar a una proteína quinasa B, que se llama también
AKT, ¿ya? Entonces, esta proteína quinasa B lo que está yendo a hacer es procesos de fosforilación. Y en este caso, fosforila a la glucógeno sintasa quinasa. Y si es así, esta enzima está inactiva. Y si está inactiva, pues no va a llevar a cabo procesos de fosforilación. Y si no fosforila su enzima, la glucógeno sintasa, ¿cómo va a estar? Activa. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. No olvidemos que a nivel de receptores, muchas hormonas hacen ese mecanismo que acabo de explicar, ¿ya? Puede, principalmente las hormonas, en este caso, que contraen, actúan igual que la adrenalina uniéndose a sus receptores alfa-1. Cuando se une adrenalina alfa-1 no está activando a la proteína GS, sino en este caso es la proteína GQ. Y este GQ va a ir a activar, sería aquí GQ, ¿no? No GS. GQ, esta proteína G es trimérica, tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma, y a nivel de alfa tiene GDP. Cuando se une la hormona a su receptor, hace que esta proteína se transforme, esta subunidad GDP en GTP. Está activando. Y ese mecanismo hace que se libere la subunidad alfa fosforilada y vaya a activar una serie de enzimas. En este caso, si hablo del receptor alfa de la adrenalina, la enzima que va a activar es la fosfolipasa C, ¿ya? Y esta fosfolipasa C, pues lo que está haciendo es degradar a nivel de fosfolípidos a los fosfolípidos. Y en este caso, a nivel del fosfoinositol bifosfato, y este fosfoinositol bifosfato va a ser clivado por esta enzima en 2 segundos mensajeros. ¿Cuáles son? El IP3 y el diacilglicerol, ¿ya? ¿Qué hace diacilglicerol? Va a ir a activar a la proteína quinasa, en este caso de tipo C. No se olviden, aquí dice fosfolipasa C, ¿ya? Entonces vamos a relacionar esto con la proteína quinasa C. Y IP3, ¿dónde tiene receptores? A nivel del retículo endoplasmático, ¿ya? Y es ahí donde se une el IP3 y abre canales de calcio. Entonces, este mecanismo está activando el incremento de calcio. Si es a nivel muscular, esto se va a unir con la calmodulina, va a ir a activar a la miosina sinasa, como en el caso de la fosforilasa sinasa, hace el cambio alostérico. Esta proteína quinasa va a ir a fosforilar a la miosina sinasa, y si la miosina sinasa está fosforilada, miosina sinasa. Pregunto, ¿esta proteína qué va a ir a hacer, chicos? ¿Quién la fosforila? La proteína quinasa C. Y si está fosforilada, ¿cómo está esta enzima? Activa, ¿verdad? Y si está activa, ¿quién va a ir a fosforilar, chicos? ¿A quién va a ir a fosforilar? A la miosina. Si las cabecitas de miosina se fosforilan, ¿cómo está esta? Activada. Y entonces, ¿qué va a hacer? Músculo se va a contraer, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de otro mecanismo de señalización que está utilizando las proteínas G.
y hay más de 1000 receptores que interaccionan a nivel de las proteínas G. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas, las mismas, los mismos eicosanoides, las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, las lipoximas, todas esas actúan a nivel de este mecanismo de las proteínas G, ¿ya? Es muy importante conocer. Entonces, ese mecanismo, y aquí tengo la diapositiva, ¿no? Adrenalina cuando se une al receptor alfa, de la misma manera que lo que he explicado, hace la vasopresina, la oxitocina, la angiotensina 2. No olvidemos estas hormonas, la oxitocina que hace a nivel de útero, contrae el músculo uterino. La angiotensina, ¿qué hace, chicos? Vasoconstricción. Vasoconstricción. La vasopresina, lo mismo, ¿no ve? Pero la vasopresina tiene otro mecanismo. Y en este caso, entonces, estas hormonas para contraer necesitan activar la salida de calcio. Igualito que hace rato actúan, se unen a su receptor, activan a la proteína GQ, esta se desdobla, en la subunidad alfa se fosforila, va a ir a activar a la, en este caso, fosfolipasa C, eso actúa sobre su sustrato que es fosfoinositol bifosfato, está clivando a este nivel y que produce diacilglicerol y IP3. Y el IP3 va a ir ¿dónde? Al retículo endoplasmático, se une a su receptor y esto que está generando apertura de canales de calcio. Incrementa calcio y este diacilglicerol juntamente con el calcio que está yendo a activar la proteína quinasa C. Si está activa, esta va a ir a fosforilar una serie de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? En este caso, contráctiles, ¿no? Que van a ir a generar la contracción a través de ese mecanismo. ¿Está claro? Bueno, ya hemos dicho en conclusión de todo lo que hemos hablado, la enzima que regula el proceso de degradación es la glucógeno fosforilasa, y la enzima que regula el proceso biosintético es la glucógeno sintasa. Entonces, dos enzimas que regulan este proceso, y si una de las vías está activa, si la biosíntesis o la glucogenogénesis está activa, la glucogenólisis va a estar activa. Si se activa la glucogenólisis, la enzima que va a estar activa es la fosforilasa y la enzima que va a estar inactiva es la glucogenosintasa. Por tanto, si esta está inactiva, este proceso se inhibe y se activa la degradación, ¿no? ¿Qué función cumple el glucagón en el flujo de nutrientes en nuestro organismo, chicos? Cuando nosotros sintetizamos glucagón, cuando los niveles de glucosa están bajos o están altos. Ya, entonces si están bajos, ¿qué tenemos que incrementar? Los niveles de ¿qué en sangre? Glucosa. De glucosa, ¿no ve? Y para incrementar los niveles de glucosa, ¿dónde tiene que actuar esta hormona? En el hígado. A nivel muscular, ¿actúa o no actúa? No actúa. ¿Por qué no actúa? Porque no tiene receptor. No tiene receptor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual a nivel de hígado esta hormona está elevando los niveles de glucosa? ¿Es a través de qué proceso? Glucógeno. Eso que produce glucosa 6-fosfato, ¿no? ¿Y qué voy a ir a hacer? Producir, Glucosa. liberar a través de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y eso es parte de qué vía? No. Glucosa 6-fosfatasa no es parte de la vía glucolítica. Gluconeogénesis.
Ya lo que La exocinasa, glucosinasa, no puede hacer que glucosa 6-fosfato se transforme en glucosa. Es irreversible ese paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no? Por tanto, ahí necesito otra enzima. En este caso es la glucosa 6-fosfatasa, que va a transformar glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Entonces, ¿qué está haciendo glucagón, chicos, al degradar el glucógeno en circulación? Subiendo los niveles de ¿qué? glucosa. De glucosa. Entra la vía glucolítica, ¿esto qué produce? Piruvato. ¿Y eso qué está haciendo? Después piruvato, ¿qué va a ir a hacer? Gluconeogénesis, pero cuando proviene de qué cosa? De aminoácidos principalmente, ¿no? Entonces acá los aminoácidos se están degradando, que están yendo a producir gluconeogénesis, glucosa, ¿no? A nivel hepático, ¿qué es lo que hace? Activa la lipasa sensible a hormona. ¿Esto qué está yendo a hacer? Lipólisis. Si es lipólisis, ¿qué está generando este tejido? Glicerol más ácidos grasos, ¿no? Y el glicerol, ¿dónde se dirige? Juntamente con los ácidos grasos al hígado. Y en realidad, ¿qué sustrato usa hígado para usar energía? La degradación de ácidos grasos. Y si se degradan mucho, ¿qué producen? Cuerpos cetónicos. Entonces, el glucagón hace esos mecanismos para incrementar los niveles de glucosa en sangre. Estimula la glucogenólisis, estimula la gluconeogénesis, estimula la lipólisis. Y producto de esto también puede aumentar los cuerpos cetónicos. ¿Está claro? Si yo estoy estresada, ¿qué hormona voy a liberar, chicos? Adrenalina. Y en este caso, adrenalina actúa igual que el glucagón. Pero no olviden a nivel, en este caso, de lo que es la glucógeno fosforilasa, pues necesitamos que esta esté fosforilada. ¿No ve? Y si está fosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Y cómo se fosforila? Vía AMP cíclico. Ya hemos explicado. Es la proteína quinasa A. Eso va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa sinasa. Y esta va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Y ese mecanismo que está activando la degradación del glucógeno, incrementando glucosa 6-fosfato y a través de la glucosa 6-fosfatasa, esto que está yendo a producir glucosa libre, y esto se exporta a través de la circulación a los diferentes tejidos. Entonces, ¿qué causas estarían elevando la producción de adrenalina? El estrés, chicos. ¿Ah? ¿Algún estrés físico, tratar de luchar o huir, o incluso el estrés mental? Ya. El momento de dar examen, ¿ustedes están haciendo este proceso? Si liberamos más, tenemos más energía. No tanto. Lo mismo. Estoy en ejercicio intenso, estoy generando un estrés en mi organismo, ¿verdad? Y eso está activando a que, como he gastado mi glucosa, pues no tengo en circulación. ¿Qué necesito hacer? Ir a producir ¿qué? Degradación del glucógeno, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos. Tengo pérdida de sangre, eso que está generando un estrés, nuevamente un shock, ¿no? Y liberando la adrenalina y ese proceso haciendo este mecanismo a nivel hepático. Entonces, el estrés en el hígado, no olviden, lo que estimula es la glucogenólisis por ese mecanismo. En resumen, a nivel de lo que es el metabolismo del glucógeno, entonces, a nivel de hígado, el glucagón, ¿qué es lo que hace con la glucogenólisis, chicos? ¿Ah? Activa. La adrenalina a nivel de músculo e hígado, ¿qué hace con la glucogenólisis? Activa. Y la insulina, ¿qué es lo que hace con la glucogenólisis a nivel de músculo, hígado y tejido adiposo?
disminuye. No pues, ¿cómo vas a decir activa? Glucogenólisis estoy hablando. Inactiva, dije. Ah, inactiva, te he escuchado activa, perdón. Síntesis de glucógeno, ¿qué hace el glucagón? ¿Activa o inhibe? Inhibe. La adrenalina, También. en cambio la insulina. Se activa. A nivel de la glucólisis, porque la que aquí más se regula es la... a nivel de la gluconeogénesis, la que se está activando es la fructosa 2,6 bifosfatasa. No, perdón, fructosa 2,6 bifosfatasa. ¿Qué es lo que estaría haciendo? ¿Ah? Inhibiendo, ¿no? En cambio, la insulina, ¿qué estaría haciendo? Activando. A nivel de la gluconeogénesis, el glucagón, ¿qué hace? Activa. ¿Por qué solo a nivel de hígado y no a nivel de músculo? ¿Quién me puede explicar? Ya pues. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué la gluconeogénesis solo a nivel de hígado y no a nivel de músculo? No existe ese mecanismo. Muy bien. Solo hace hígado y riñón la gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Y la insulina qué hace con la gluconeogénesis? ¿Y qué es gluconeogénesis? La síntesis de nueva glucosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hora tienen? 8:05, doctor. Yo creo que quedamos ahí porque debo hablar sobre las enfermedades por almacenamiento de glucógeno y eso es nomás larguito y prefiero tocar en una sola clase, ¿ya? Nos vemos acá el jueves, la próxima clase. Que les vaya bien. Hasta luego, buenos días. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿No hay preguntas? Ya, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Que les vaya bien.